Ok, bueno, eh, ahora bajo el mismo problema, bajo el mismo esquema, que es este de aquí, vamos a resolver o vamos a determinar cuánto vale directamente el diámetro. Ya considerando otros valores. Lo importante para sacar el diámetro en específico, el primer paso sería que nosotros seamos capaces de calcular cuánto vale la coordenada X. Es esta coordenada que está aquí. Tenemos que saber cuánto es lo que vale directamente. Y esa coordenada, pues vale lo que es Gx sobre Gy por raíz cuadrada de densidad del gas entre la diferencia entre densidad del líquido menos densidad del gas. Ok, pero ¿qué es Gx y Gy? Gx es igual al flux total del líquido en unidades de masa. Gy es igual al flux total del gas en unidades de masa. Por lo tanto, Gx sobre Gy es la división del flux total del líquido entre el flux total del gas. Algo importante que es que aunque sea directamente división de fluxes, también es división de flujos, porque el área significa exactamente lo mismo, o es la misma área transversal. Entonces, división de fluxes es igual a división de flujos. Por eso, entonces yo puedo determinar este parámetro de coordenada con los valores del flujo. Entonces, lo primero es determinar esto, a ver cómo lo puedo sacar. Y entonces vamos directamente a esta parte de aquí. Yo de los 0.05 metros cúbicos por segundo puedo sacar los moles totales a la entrada, en este caso del gas. Esos serían estos de aquí que ya había sacado. Y ahora, ¿cómo sacar directamente, eh, en este caso, la masa? Pues para la masa ocupo el peso molecular. Y entonces, para sacar el peso molecular, pues yo puedo agarrar el peso molecular del aire por la fracción de aire a la entrada. Entonces, por la fracción de aire a la entrada es uno menos la fracción del otro componente, en este caso el soluto. Observamos aquí que es el otro, es la fracción del amoníaco a la entrada, 5% más el peso molecular del amoníaco por la fracción de amoníaco. Entonces, ese es peso molecular promedio. Si yo hago peso molecular promedio, bueno, pues puedo directamente aquí multiplicar el flujo, digamos, directamente el flujo molar por el peso molecular para obtener el flujo másico. Entonces ya ahí ya obtuve directamente flujo másico a la entrada directamente. Lo puedo hacer igual de elegante, lo puedo hacer igual de elegante a la salida. Para sacar los moles a la salida, los moles totales, pues son los moles libres de soluto sobre uno menos la fracción a la salida del soluto. ¿Va? Y entonces ya saco directamente los moles totales y con peso molecular, a otra vez, es el peso molecular del aire por la fracción directamente de el, digamos, del aire, que es uno menos la fracción del soluto, más el peso molecular del amoníaco por la fracción molar del amoníaco. Este es peso molecular promedio, entonces multiplico esas dos y me da directamente flujo másico. Observamos que estas dos me dan prácticamente iguales. Yo estrictamente podría agarrar la que me dé más caída de presión, o bien también puedo tomar la que para mí sea, sea digamos, el promedio, considerando los dos extremos. Aquí saqué promedio aritmético y promedio geométrico. Asimismo, tengo que sacar también el flujo de líquido. El flujo de líquido saca de igual manera el flujo total a la salida, es el flujo sin soluto entre uno menos la fracción directamente del líquido a la salida. Saco también peso molecular promedio, que puede ser 18 por la fracción directamente, pero ahora del agua, más el peso molecular del amoníaco por la fracción del amoníaco, es peso molecular promedio de la mezcla. Multiplicación de esos dos, saco flujo másico. Asimismo, puedo sacarlo directamente a la entrada. Cabe destacar que aquí saca líquido total a la salida, debe ir acompañado con gas total a la entrada. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que estoy sacando es directamente de los extremos. De el gas a la entrada viene con líquido de salida, el líquido a la entrada viene con gas a la salida. Entonces, directamente de esos extremos viene ahí. Ahora,
Sabiendo eso, pues ya saco directamente el flujo, a la salida y a la entrada, puedo sacar también el promedio, pero lo que me interesa es sacar directamente la relación. ¿Cuánto vale el flujo de líquido sobre el flujo del gas? O bien el flujo de líquido sobre el flujo del gas. Y entonces vale el flujo de líquido, en este caso a la salida, debe ser dividido entre el flujo del gas a la entrada, porque es el L en G de uno de los extremos de la torre. Lo saco para el otro extremo de la torre, que es líquido a la entrada, entre gas a la salida, en unidades de masa, y ya tengo directamente esta parte de aquí. Observamos que da prácticamente lo mismo, y que inclusive pues el promedio pues también da prácticamente lo mismo. Después, tengo que sacar las densidades para sacar esa coordenada X. En el caso de las densidades, para el caso de los gases es fácil sacarlas. Puedo poner presión por peso molecular, ¿va? De la mezcla sobre RT. Y aquí divido entre 1000 para pasarlo directamente a kilogramos. En lugar de que me quede en gramos sobre metro cúbico, ya me quede kilogramos. Este es más o menos eh, eh, el orden de magnitud directamente de las densidades del gas. Para el líquido podría ser lo mismo exactamente, pero para el líquido necesitaría aplicar regla de mezclado de líquidos, donde yo tengo 1 sobre densidad de mezcla, si mal no recuerdo, es igual a X sobre densidad del componente 1, donde X es fracción másica, X de X2 por densidad del componente 2, más X3 considerando de el componente 3. Debería hacerlo así. Entonces, con digamos, función básica, pero es una solución muy diluida. Por lo tanto, ya aquí agarro directamente la densidad del solvente. Con esto, yo puedo sacar directamente la coordenada X. Puedo sacar coordenada X en cualquiera de los extremos de la torre, o bien en los dos y saco el promedio. Vean que el número es prácticamente el mismo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es directamente esa parte? Bueno, es lo que vale directamente L en G, que es esta de aquí, menos por densidad del gas, que es P15. P15 es esta de aquí, eh, por la resta entre P18 y P15, que son las densidades directamente del líquido y del gas, todo eso elevado a la raíz cuadrada. Y con eso yo obtengo la coordenada X. Una vez que tengo la coordenada X, para mí es muy fácil, en este caso, poder determinar, fue 0.036. Entonces, supongamos que me dio 0.036. Entonces, poquito aquí, supongamos que es por ahí, y entonces debo hacerlo hasta una caída de presión en específico. En este caso, hasta 0.5 pulgadas de agua por pie, porque, porque más o menos la caída de presión esperada puede ser de 200 a 400 pascales por metro, pero una pulgada de agua sobre pie son 817 pascales. Quiere decir que 0.5 deberían ser aproximadamente 408 más o menos, 408.5 pascales. Puedo agarrarla bien, pascales sobre metro. Y con esto saco mi coordenada Y. Mi coordenada Y es toda esta que está aquí. Toda esta es mi coordenada Y. Y entonces tengo que hacer de alguna manera como el despeje. ¿Va? El despeje, donde yo puedo agarrarla, creo que estaba aquí. Todo eso es mi coordenada Y. Es 0.06 en este caso, más o menos. Y entonces debo multiplicarlo por GC, que GC es un factor de conversión para pasar de unidades de libra, digamos, de masa y aceleración a unidades de fuerza también. Entonces, va así por densidad de Y.
Entonces ya elimino este y elimino este, que los pasé multiplicando por densidad de X menos densidad de Y. Y ya con esto elimino esta resta de aquí entre FP y por viscosidad a la punto 1. Con esto elimino estos de aquí. Y todo eso debe ser raíz cuadrada para que me quede solamente GY. Ocupo despejar GY. ¿Qué es como tal el FP? El FP es un parámetro que viene del empaque. En el problema menciona que es que viene anillo rushing de cerámica de una pulgada de tamaño nominal. Entonces, si yo me voy directamente aquí, yo puedo obtener que anillo rushing de cerámica, recordemos que les había dicho que no, porque va media, una media y dos. Entonces, anillos rushing de cerámica, pues de una pulgada, son estas partes de aquí y coincide con el FP, que son 155, que lo debo agarrar directamente. Asimismo, también un parámetro importante que va a ser, de una vez lo voy agarrando, sería la relación área-volumen, en este caso, que es 58. Ok, entonces, con esto, directamente, bueno, pues podría despejar cuánto vale directamente la coordenada Y, bueno, o en el GY, donde es E29 corresponde, esta cosa me estorba aquí, lo voy a pasar para acá o lo voy a disminuir, donde G29 corresponde a E29 al punto 06 por GC, el GC es 32.17, es E35 que está aquí, E33 representaría directamente la densidad del gas y la resta de estas dos la densidad del líquido menos densidad del gas. Ahora, todo eso entre E30. E30 en este caso es la viscosidad, digamos, elevada a E31 es la viscosidad elevada a punto 1 y E30 es el FP. El FP es un parámetro que debe salir directamente dependiendo del tipo de empaque. Todo eso raíz cuadrada. Algo importante es que el diagrama menciona que o el libro, pues, poquito más menciona que las unidades por utilizar ese diagrama en específico deben de estar. Las densidades deben estar en estas partes de aquí, en libras sobre pie cúbico. La G, Y me va a dar en libras sobre pie cuadrado segundo. Y la GC que se debe utilizar es libra por pie entre libra fuerza segundo cuadrado. Eso es importante determinarlo. ¿Por qué la coordenada X si la hicimos sin unidades? Porque toda la coordenada X, algo importante, es que es adimensional. Porque unidades de densidad sobre unidades de densidad me da sin unidades. Raíz cuadrada sin unidades. Y gramos por segundo entre gramos por segundo me da sin unidades. La otra es diferente. Entonces hay que tratar de utilizar unidades consistentes. A lo que nos dice directamente el gráfico. Ok, con eso yo saco directamente el GY. El GY, yo sé, bueno, yo lo puedo sacar aquí directamente en unidades eh, de gramos sobre metro cuadrado segundo, pero yo sé que cualquier flux es igual al flujo sobre área, ¿va? Y entonces área es igual a flujo sobre flux. Y si se fijan, al momento de sacar el área aquí, me voy al E21. El E21 es el promedio, aquí saqué directamente el promedio, E21 sobre eh, G34, que es directamente, pues, eh, el área. El área me va a quedar en metros cuadrados haciendo eliminación de las unidades. Con esa área, yo sé que área
es igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4, y entonces el diámetro es igual a 4 veces el área sobre pi y raíz cuadrada. Entonces de esa parte yo puedo despejar directamente el diámetro. Entonces diámetro es igual a 4 veces el área sobre pi y eso raíz cuadrada. Entonces ya sé que el diámetro que corresponde aproximadamente a 25 centímetros, ¿va? De la columna. Y un parámetro importante que falta sacar, pues es la longitud. La longitud tiene que estar dada por el número de unidades de transferencia, que sí, ya lo sacamos, son las 6.5 aproximadamente, que lo sacamos con el gráfico de Colburn. Y tiene que tomar en cuenta la altura de la unidad de transferencia. En este caso, la altura de unidad de transferencia puede ser igual a, este es el flujo total del gas, el flujo total molar del gas, que es este, puede ser el de la entrada, el de la salida o el promedio. Este cliente podría ser el promedio mejor, pero si lo dejan directamente a la entrada, pues está bien, porque es el que te daría una columna más larga porque el flujo a la entrada del gas es más grande. Pues mejor una sobredimensión. Eh, Entre el área directamente que se está de aquí por el coeficiente de transferencia de masa por la relación área-volumen. En este caso, la relación área-volumen del 58 se saca en base a este 58, que este 58 me va a quedar como 58 sobre pies. Si el pie me queda abajo. Entonces, ocupo multiplicar por pies. Un pie es igual a 30.48, perdón, 30.48 metros, ¿va? Y obtengo directamente la altura de la unidad de transferencia. Ya una vez que saco la altura de la unidad de transferencia, bueno, pues puedo multiplicar por la CNTU para calcular directamente la altura de la columna. En este caso, casi de 3 metros. Algo para decirme si voy bien o más o menos tiene sentido en mis cálculos, podría ser la relación largo versus diámetro, L sobre D, pero de largo versus el diámetro. Y esa relación aproximadamente debe ser como de 10 para simular que si tengo un popote. En este caso me da como de 11, digo, pues estoy bien. Y yo aquí quise calcular cuánto es la velocidad del gas. Es 0.05 y lo dividí entre área. Entonces, al momento de dividirlo entre área, el flujo volumétrico entre el área me da la velocidad. Los gases normalmente deberían estar en velocidades de 0.6 metros por segundo. En este caso quiere decir que el gas va muy rápido y que me podría dar el lujo a lo mejor de llevarlo un poquito más lento o hacer una columna hasta más chiquita, en específico, porque pues no está tan alto, no está tan fuerte, pero si se podía disminuir más, pues adelante. Y con esto terminaríamos directamente el cálculo del diámetro. ¿Ok?